Noche y niebla. Les presento a un coro de mujeres que podría asemejarse a las voces de un corifeo de una tragedia griega, pues oirán en esta ocasión también, como en los viejos tiempos de Grecia, los clamores de las entrañas, el amargo recital del dolor, de la angustia y del miedo. Son las voces desgarradas de las españolas exiliadas en Francia tras la Guerra Civil, que decidieron seguir combatiendo el totalitarismo a través de su participación voluntaria entre comillas, en la resistencia francesa. Casi todas ellas corrieron una misma suerte. Después de trabajar como enlaces para los grupos de maquis, transmitiendo mensajes, transportando armas o ofreciendo sus casas como centro de operaciones o como refugio de resistentes, muchas de ellas fueron detenidas, sometidas a los más execrables maltratos y deportadas a campos de concentración y de exterminio. Muchas coincidieron en el campo de exterminio de mujeres de Ravensbrück, Alemania, y fueron destinadas al famoso Barracón 32, designado con el significativo rótulo de Nachtnebel, noche y niebla, que da buena cuenta del oprobio que albergaron esas 4 paredes. El título significativo, noche y niebla, ¿no? Centenares desaparecieron después de innumerables torturas sin dejar rastros de sus nombres en estos campos y solo pudieron escapar de ellos, transformadas en humo, a través de las chimeneas de los hornos crematorios. Otras resistieron sin perder la esperanza hasta el final. Podemos decir, pues, que las mujeres del exilio español contribuyeron también con sus padecimientos, sin recompensa, a tejer las redes en las que definitivamente quedó atrapado el nazismo. Si anteriormente otras mujeres europeas habían arriesgado sus vidas en las brigadas internacionales para salvar a España del fascismo, ahora eran las españolas quienes acudían a la llamada y ponían en riesgo su vida para defender a Europa del maquiavélico totalitarismo. Sus relatos dibujan el contorno del espacio de la abyección, espacio que durante los oscuros años que van del 36 al 45 abarcó la silueta de Europa. Este coro de mujeres es tan inmenso como todo un continente y su partitura es tan intensa que no basta con atarse en lo alto del mástil de la historia, ni taparse los oídos con la cera del olvido para no quedar atrapados en sus lamentos. El coro no se siente derrotado, sigue cantando. Sus voces nunca llegan tarde ni a deshora, continúan sonando para que no se cumpla la sentencia de Paul Eluard, que decía: si el eco de sus voces se debilita, pereceremos. No, este coro no puede ir acercándose peligrosamente a las fauces del silencio, porque caeríamos todos derrotados en ellas. La admirable fortaleza que han demostrado estas mujeres para superar las mayores vejaciones, su entereza para soportar las múltiples caras de la crueldad humana, su coraje ante el continuado espectáculo macabro de la muerte, su solidaridad hacia otras compañeras, suponen una batalla femenina ganada a la ignominia, una victoria que nos reconcilia de nuevo con el ser humano al verle capaz de remontar el mayor de los descensos a los infiernos de la historia, de reponerse y recuperarse de las situaciones más humillantes planificadas para incitarle a la renuncia a la vida y caer en la más absoluta desesperación. Pero el enemigo no lo consiguió. Resistieron. Aguantaron con una esperanza inquebrantable en una Europa libre y democrática. Había que hacerlo, Se las oye repetir una y otra vez. Era el momento. Europa no podía esperar y había que hacer acto de presencia, como dice Zambrano, absum. Escuchémoslas, pues, y oigamos el relato de estas mujeres excepcionales. Yo he entresacado, he elegido pequeños fragmentos de 50 testimonios que se han conservado de mujeres españolas en estos campos que estuvieron en estos campos de concentración. Voy con la primera. Neus Català.
Mis funciones en el maquis, junto con mi primer marido, Albert Roger, muerto en deportación, fueron múltiples. Mi casa era un punto de apoyo clave. Teníamos que encontrar el lugar adecuado para la recepción e instalación de numerosos guerrilleros españoles y franceses llamados a desplazarse a Alemania, al famoso servicio de trabajo obligatorio. Pronto llegarían antiguos combatientes de las brigadas internacionales y guerrilleros rescatados de combates de otros maquis. Teníamos que organizar el suministro, la obtención de la documentación falsa, la estafeta postal, la recepción y la fabricación de artefactos explosivos y obtención de armas. Conducidos por un infiltrado, nos detuvieron los SS, la SS, cuando estábamos preparándonos para trasladarnos a Villeneuve-sur-Lot, esa misma madrugada. Esposados, subimos al camión. Llegamos a Périgueux. Mi primer interrogatorio fue terrible. No recibí ni un solo golpe, pero tuve que controlar mis nervios durante más de media hora, con una pistola en cada sien y una ametralladora en la espalda. «Habla, no seas tonta. Si tu marido lo ha dicho todo y te lo carga todo a ti, si te engaña con otras mujeres». Viles. Mi marido era anarquista, de una humanidad tan grande y tan puro, tan idealista, que jamás hubiera denunciado a nadie. Ya siendo prisionero de guerra, sufrió castigos terribles por haberse negado a enterrar vivos a un grupo de oficiales soviéticos hechos prisioneros por los nazis. Después de una breve estancia en la cárcel de Limoges, fui conducida al campo de concentración de Compiègne y más tarde al campo de exterminio de mujeres de Ravensbrück. Así cuenta su llegada Neus Catalán. Leída nuestra sentencia sin pasar juicio, acorraladas en un patio, el oficial de la SS se hacía de juez y de fiscal, me comunicó lacónicamente: condenada a trabajos forzados a perpetuidad. Alguna oyó su condena de muerte y en alguna cárcel de la inmensa cárcel que era Alemania sería decapitada con un hacha. Al día siguiente seríamos embarcadas casi 1000 mujeres en vagones de ganado, 80 mujeres en cada vagón. Eran los últimos días de enero del 44, helado y triste. Nuestros bártulos, un cubo de carburo vacío para nuestras necesidades, que se vertía constantemente encima de un puñado de paja por litera. Una aspillera de 50 por 30 centímetros nos suministraba el aire que por turno íbamos a respirar. Sin comer y sin beber, así estuvimos 3 días. Con una temperatura de 22 grados bajo cero, a las 3 de la madrugada del 3 de febrero de 1944, las 1000 mujeres procedentes de todas las cárceles y campos de Francia llegamos a Ravensbrück. Era el convoy de las 27.000, así llamadas, y así aún conocidas entre las deportadas. Entre esas 1000 mujeres, recuerdo que había checas, polacas que vivían o se habían refugiado en Francia y un grupo de españolas. En plena noche, iluminada por los potentes reflectores de las torres de vigilancia, pisamos un suelo negro y brillante, pero como sembrado de luces que no eran blancas, eran agujas de hielo que daban una luz negra. Entre 2 filas de barracas que formaban una calle, desfilamos hacia el bloc, hacia el barracón. Al final del campo, 500 de nosotras. Las otras 500 al barracón 32, declarado Nacht und Nebel, noche y niebla. Unos ojos nos observaban de un lado y otro tras unas ventanas. Solo ojos, único signo de vida en unos esqueletos, calaveras de mujeres que atónitas contemplaban el desfile. Veíamos aquellas caras que sin duda habían sido caras hermosas y sobrecogidas las veíamos marcadas por los sufrimientos, el hambre y la muerte. Nuestro barracón sin desinfectar, lleno de piojos. Nuestros camastros con polvo de virutas en vez de paja que provocaba una traqueitis general. Y el tejado a trozos, deshecho en varios puntos. Dormíamos 2 por cama, si es que lo que servía de cama merece este nombre, en 3 pisos superpuestos. En la nuestra tuvimos que cobijar a 2 compañeras más porque la nieve les cubría la suya.
80 centímetros de ancho para 4 pies contra cabeza. Noches de ensueño, noches sin sueño, noches de espanto. Por la noche no podíamos ir al aseo. Desgraciada de aquella que en aquel preciso instante fuera descubierta por un SS y su perro. Ya no volvería al dormitorio. Alguna vez ocurrió que tuvo la presa tiempo de encerrarse por dentro y subirse a la taza del váter para que el perro lobo no le destrozara los pies. Muerta de hambre y de sueño, tenía que resistir largas horas sufriendo el asco y la humillación de sentir su cuerpo derretirse sobre sus propias piernas. Si quería lavarse, si acaso había agua, tenía que pisar los cadáveres de aquellas que buscando aire morían en los lavabos. Los días seguían iguales o peor. Todo lo que nos envolvía era terror, aquel olor a carne quemada y a podrido, aquel incesante rumor, ruido inimitable, mezcla de quejidos, susurros, aullidos, lamentos, gritos, chasquidos, jadeos, ladridos y las 1001 maldiciones de aquella torre de Babel. Y los hornos crematorios, que no cesaban día y noche, hasta tragarse por turnos a las encargadas de alimentarlos de carne humana, y los cuervos siempre graznando, música funeraria. Cuando el horno no daba más de sí, se abría una zanja y con gasolina se le prendía fuego. Los ritmos de trabajo y vejaciones se fueron acumulando y nuestra resistencia física estaba al límite. ¿Llegaríamos hasta el final? Era cuestión de días y de horas para algunas. Las campesinas aguantábamos mejor la rudeza del clima, los trabajos y los mismos castigos, pero las intelectuales, las de las clases acomodadas, lo pasaron muy mal. Las jóvenes eran presas de la tuberculosis. ¿Cómo se puede resistir?, se pregunta Neus Català. Fue de un lado cuestión de suerte, pero sobre todo por nuestra moral de lucha, no pensando en ti misma, sino siendo solidaria con las demás. A las ancianas de 50 años las llamábamos madre y las jóvenes les hacíamos creer que las necesitábamos para resistir y las protegíamos discretamente. La vida en aquel antro de muerte era amada con pasión y el ansia inmensa de libertad nos mantenía en pie. Cuando alguna camarada me decía: ¿no ves que no puedo más? ¿No ves cómo sufro? Yo le contestaba invariablemente: no, la vida es bella, hay que conservarla. Alguna se salvará, ¿por qué no hemos de ser nosotras? Pero la vida es fea y cruel aquí. No, la vida es bella. Todo lo que aquí sufres es para la belleza de otras generaciones, como otros sufrieron como tú. ¿Conoces la historia de Espartaco? Cuando fueron derrotados, 10.000 fueron crucificados en la Vía Apia, entre Capua y Roma, pero se acabó el Imperio Romano y la esclavitud. Eso me lo había contado mi padre, siendo niña. Yo he salido de España, perdida la guerra, pero no vencida, y aquí, encerrada, estoy luchando por su reconquista. Este es el primer testimonio que he ido entresacando fragmentos. ¿Tienen ánimo? ¿Sigo? ¿Paro? Sí. ¿O lo dejamos ya aquí? Yo creo que sí, porque son experiencias. Bueno, pues gracias por acompañarme en este ratito y bueno, pues hasta otra ocasión. Sí.